Y en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Yohacanan en el griego, Juan, Mateo, Matetus en el griego, para que sepan cómo decirle ya a Johnny Boy. Juan capítulo 3, y dice el versículo 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, no se condene, para que todo aquel que en Él cree, no sea jamás juzgado, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una de las enseñanzas más difíciles, más controvertidas de la Biblia es la pregunta: ¿cómo puede un Dios bueno y santo castigar a una persona eternamente por los pecados que cometió durante los años de su vida? Sin embargo, la Biblia nos enseña de una forma muy clara que el infierno es un lugar real. El infierno no es un estado intangible, no es un estado mental, el infierno no es un estado mucho menos virtual, ahora con la cibernética, que ya todo es virtual, sino que es un lugar real para personas también reales. Por ejemplo, dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito, no dice y el que fue borrado, dice el que no estaba inscrito, los que nunca estuvieron en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El propósito que en esta noche vamos a desarrollar va a ser contestar el por qué muchas personas van a pasar la eternidad en el infierno y por qué muchas personas, o el nombre de muchas personas, nunca aparecieron escritos en el libro de la vida. ¿Qué es realmente lo que va a separar de las personas que se van a condenar de los que se van a salvar? Porque si alguien contesta y dice, es que los que se van a condenar fueron muy pecadores, resulta que la Biblia enseña que el cielo va a estar lleno de personas, pero qué bárbaro, tal vez peor de pecadoras que los que están en el infierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que se van a salvar y entre los que se van a condenar? Esas preguntas son muy importantes de contestar, pero muy importantes, porque muchas veces las personas que creen que se pierde la salvación dicen que lo que sea que envía a una persona al infierno puede continuarse haciendo repetidamente. O sea que, en otras palabras, los nombres escritos en el libro de la vida pueden borrarse y pueden volverse otra vez a escribir. O puedes volverte a reescribir y te arrepientes y perdiste la salvación y otra vez te vuelves a escribir en el libro de la vida. Y para apoyar estas creencias usan dos versículos, el Salmo 69:28 y Apocalipsis 3:5, que nos leyeron en nuestra serie de preguntas, donde dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Más adelante vamos a tratar con esos pasajes donde parece ser verdad que se están borrando nombres y los vamos a estudiar dentro del contexto. Pero vamos ahorita a contestar qué es lo que envía a una persona al infierno. ¿Cuál es el pecado por el cual las personas que van a pasar la eternidad en el infierno fue el que cometieron? Tanto las personas que no creen en que la salvación no se pierde, como las que creen que se pierde la salvación, los dos grupos que se han llamado teológicamente calvinistas y arminianos, estamos de acuerdo en dos cosas. En primer lugar, que todos los seres humanos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos, ninguno merecemos la salvación, ¿verdad? Todos estamos alejados de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, que algunos de todos estos que hemos pecado nos vamos a ir al cielo. No hay la menor duda de esto. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, del 6 al 8, así que vivimos confiados siempre, vivimos confiados y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar,
ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que el cristiano verdadero tiene una confianza absoluta. No puede haber en esta vida personas que digan que la semana pasada iban camino al cielo y el lunes ya van camino al infierno, porque perdieron su salvación, o que iban camino al cielo y el mes que entra ya van camino al infierno. El cristiano tiene una absoluta confianza y seguridad que el día que nosotros muramos, a la hora que nos sorprenda la muerte, nosotros abandonamos el cuerpo e inmediatamente estamos en la presencia del Señor, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Obviamente, de acuerdo a esto, el pecado no es la razón. A ver, pongan mucha atención. El pecado no es la razón por la que mucha gente pasará la eternidad en el infierno. Porque existe una categoría de personas que vamos a escaparnos del castigo eterno y fuimos pecadores. Y tal vez, vuelvo a repetir, mucho más que otros que ni siquiera jamás mataron, pero van a estar en el infierno. Y muchos asesinos estarán en el cielo. ¿Qué es entonces lo que separa a los que están en el infierno de los que están en el cielo? La primera pregunta es, ¿creen ustedes que los que están en el infierno van a estar en el infierno porque cometieron pecados mucho más graves que los que están en el cielo? Es que los que están en el cielo, pues nomás le dieron mentiritas a su abuelita de vez en cuando, y nunca fueron infieles, nunca fueron asesinos. Los que están en el infierno son el mochorejas, los que mataron niños, los violadores, los pecados mortales. Esos son los que están en el infierno. ¿Será esto? ¿Será la severidad de los pecados lo que separa a unos de los otros? Todos nosotros hemos conocido a muchos cristianos y a muchas personas que han cometido pecados particulares tremendos y que se sienten que sus pecados son tan grandes, que realmente no pueden creer que Dios los perdone. Si alguien pudiera ahorita decir, este señor que mató al niño Braulio hace poco y que lo secuestraron y incineraron, ¿podrá esa persona ser salvada? Desde nuestra perspectiva, esa persona no merece el perdón de Dios. Para nosotros este pecado no tiene absolutamente ningún perdón. Para nosotros que estamos en una perspectiva equivocada, podemos decir, es que esos pecados sí, esos sí son que barbaridad tremendos, esos no son tanto, estos son menos. Y esa mentalidad no viene de la Biblia, viene de Roma. Realmente la Biblia nos enseña todo lo contrario. Vean, por ejemplo, 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Miren lo que la Biblia enseña. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. La iglesia está llena de puros y en todas las iglesias, en todo el mundo, todos los que formamos parte de la iglesia, en nuestro pasado fuimos unos asesinos, otros adúlteros, otros les dicen jaivas, ¿verdad?, a los maricones ahora, o langostinos, otros se echaban con mujeres, ¿verdad?, lesbianas, otros mataron, otros secuestradores, aquí dice otros idólatras, otros afeminados, otros avaros, otros maldicientes, estafadores, y todos estos pecados que podrían clasificarse como mortales, son los pecados en los que muchos de ustedes y yo mismo cometimos antes de conocer al Señor Jesucristo. El mismo Pablo, miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 1, miren lo que confiesa el más grande hombre después de Jesucristo que ha pisado esta tierra, el apóstol Pablo. No hay un cristiano más grande que Pablo. ¿Y quién fue este hombre en su pasado? Dice 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el último. ¿Eso dice? Pablo, escuchen esto, ¿habría un pecado más grande que matar cristianos? Pablo era asesino de cristianos, Hechos capítulo 9. Los iba a sacar de las sinagogas, los arrastraba, los torturaba y los masacraba y los asesinaba. El primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando fue muerto a pedradas, las ropas ensangrentadas de Esteban cayeron a los pies de Pablo y Pablo estaba ahí como testigo consintiendo el asesinato del primer mártir de la iglesia.
Y de repente está así Pablo enojado, pero así encebado contra los cristianos y respirando amenazas. Se sube a su caballo y vamos a continuar. Y les pedía a los líderes religiosos, denme cartas, denme autorización para ir por esos tontos del camino, para matarlos y torturarlos. Y en ese estado de odio y de llenos de asesinatos en su mente, una luz lo tumba del caballo, en el camino a Damasco. Pregunta, ¿qué había en Pablo de bueno cuando la luz lo tumbó y Jesús le dijo que lo iba a convertir en el más grande misionero? ¿Qué había de Pablo para que Jesús hiciera lo que hizo con Pablo? ¿Qué hizo? ¿Verdad? No había nada en Pablo, ni siquiera regalaba dulce a los niños, era un asesino, injuriador. Era el peor hombre que pudiéramos nosotros imaginarnos, pero la gracia de Dios fue mucho más grande que todos sus pecados. El infierno no es un lugar que está reservado para personas que cometieron cierta clase de pecados. Si fuera de otra manera, Pablo se los hubiera explicado a los cristianos de Corinto. No, espérenme, pero estos pecados, estos no tienen perdón. Y los que cometan estos pecados, estos sí son en el infierno. La Biblia dice que no hay pecados especiales que nos lleven al infierno. Tú puedes irte al infierno por el mínimo pecado. No es por una cierta clase de pecados por la que vas a ser condenado. Si hubieran sido pecados severos los que determinaran el destino de los seres humanos, ciertamente los que asesinaron a Jesucristo, entonces ellos serían los primeros en irse al infierno. Porque ¿qué mayor crimen puede existir que haber asesinado al Hijo de Dios? Sin embargo, en Lucas 23:34, Jesús dijo a los que le estaban crucificando, Señor, te pido que los perdones, porque no saben lo que están haciendo. Por extraño que parezca, los asesinos de Cristo no fueron excluidos del perdón de Dios que había en la sangre derramada en ese Calvario. Entonces, ¿qué es lo que envía a una persona al infierno? Porque hay adúlteros, camino al cielo. Asesinos de niños, camino al cielo. Secuestradores y mochorejas, camino al cielo. Traficantes de drogas, camino al cielo. Prostitutas, homosexuales, lesbianas, camino al cielo. Y personas buenísimas ante nuestros ojos, camino al infierno. ¿Qué garantiza la omisión de alguna persona del libro de la vida entonces? ¿Cuál es el ingrediente mezclado con el pecado que le asegura a una persona el destino eterno en el infierno? Porque el solo hecho de no pecar no es la razón para que una persona se vaya al cielo. Repito, hay personas muy buenas, los fariseos, a los ojos de todos nosotros, no eran pecadores, ninguno había matado a nadie, nunca le fueron infiel a su esposa, diezmaban, cumplían, para nuestro juicio y percepción iban camino al cielo, pero Dios escudriña los corazones. Y Él enloquece nuestra forma de pensar. Dios no estima a nadie que se cree en sus propios ojos sabio, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y nosotros los cristianos tenemos que comenzar a adaptarnos a pensar como Dios piensa, para que podamos realmente seguir las pisadas de Cristo. La enseñanza más clara de este asunto la encontramos en San Juan, capítulo 3. En una conversación que tuvo Jesús con el hombre más religioso de su época, en esos primeros años del ministerio de Cristo, con una persona que era impecable, intachable, irreprensible ante los ojos de la sociedad, llamado Nicodemo. Dice Juan 3:16-17, que Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no ha pecado, eso dice, para que todo aquel que no ha asesinado, para que todo aquel que no ha sido homosexual, para que todo aquel que no ha sido secuestrador, no hay absolutamente ningún pecado que Jesús diga que sería condicional para no ir al cielo. Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a Jesús, les pregunto, ¿qué evitará que una persona se condene? Jesús no le dio a Nicodemo una larga lista de pecados especiales, sino que le mencionó que la única condición para escapar del infierno es creer en Cristo. Creer nada más y tendrás la vida eterna. Observemos otra vez esta declaración, véanla otra vez y contestemos, de acuerdo a Jesús, ¿qué debe hacer una persona para jamás ser condenado? Creer en Él. ¿Debe dejar de hacer algo? Para que todos los que dejen de marihuanarse, eso dice, para que todos los que dejen de fornicar, eso dice que nunca debió haber hecho algo, los que están en el infierno, si ustedes se hubieran portado bien, no estarían ahí, eso es lo que está diciendo Jesús. Debe de prometer la persona que no quiere ir hacia el infierno, debe prometer hacer algo, para que los que prometan portarse bien, Jesucristo, no te prometo por un masito, te lo juro, que me voy a portar bien, ¿esos van a ir al cielo?
La respuesta es tan clara, tan simple y tan sencilla que enloquece y hace que tropiecen en las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús requiere es creer en Él. Miremos otra vez este versículo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad de la persona que ya ha sido juzgada? Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Condenado o juzgado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es verdad de la persona que ya ha sido juzgada? ¿Qué es verdad? ¿Cometió el pecado imperdonable? ¿Ya lo leíste otra vez? ¿O cometió muchos pecados, tantos pecados cometió que jamás alcanzarían el perdón por ser tan mala? No y 1000 veces no. Miremos otra vez. Esta persona será juzgada y los que estén en el infierno estarán en el infierno eternamente por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. El pecado más grande, el pecado que no tiene perdón, es rechazar a Jesucristo. Ahora vamos a considerar dos preguntas, aquí en el versículo 18. Dice, el que en Él cree no es condenado. La palabra condenado, ¿verdad?, es juzgado. Son términos intercambiables. ¿A qué clase de condenación o a qué clase de juicio se está refiriendo Cristo? El que no cree, dice Jesucristo, no es condenado, porque nosotros los cristianos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10. Pero, ¿cuál es el juicio que nosotros vamos a llevar? El juicio de los cristianos no es en relación a nuestra salvación, sino a nuestras obras mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, no puede ser a este juicio a quien Cristo esté refiriéndose, ¿verdad? Porque Jesús también implica que algunas personas que están vivas ya están condenadas. ¿Ya lo leyeron? El que no cree ya ha sido juzgado, condenado, sentenciado. No está, en otras palabras, su nombre escrito en el libro de la vida. Cristo tampoco tenía en mente el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, porque el juicio del gran trono blanco se refiere a el tiempo en que las personas que rechazaron a Cristo aquí en esta vida van a resucitar después de nosotros, al acabar el milenio, y se van a presentar ese juicio para ser arrojadas junto con el anticristo y Satanás al lago de fuego. Pero antes de que ellos caigan al lago de fuego, la bestia, el falso profeta y Satanás los estarán esperando. Vente, chiquito, aquí te estaba esperando. No quisiste en tu vida a Cristo, no amaste la santidad, mucho menos vas a querer. Si no amaste a Cristo aquí en la vida ni quisiste estar con Él, ¿cómo vas a querer pasar con Él la eternidad? ¿Verdad? Si ahorita tu esposa no la quieres, ¿cómo quieres pasarte con ella el milenio? Es absolutamente lógico, ¿verdad? Entonces, ¿a qué clase de juicio se está refiriendo? Jesús nos lo dice en el versículo 19, Juan 3:19. Esta es la condenación, este es el juicio, esta es la sentencia. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo usa el término juicio para referirse a la condenación que proviene del resultado cuando una persona rechaza a Jesucristo como su Señor y Salvador. Al rehusarse creer en Cristo, las personas, ellas mismas, Cristo no las condena. Jesús dice en el versículo 17, no envió Dios a su Hijo a condenar, a juzgar, a sentenciar. Dios ahorita no quiere que entiendas que Jesús no es tu juez, Jesús es tu Salvador. Entonces Dios no va a mandar a nadie al infierno, Jesús no envía en esta época a nadie al infierno, son ellas mismas, eres tú mismo al rechazar a Cristo el que escoges dónde pasarás la eternidad. El rechazar la luz, dice Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? El Espíritu viene al mundo a convencernos de pecado, y la persona que rechace esa luz, que como los fariseos, es que no es cierto, al verse el Satanás el que está echando los demonios, sabe una cosa, cualquier pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca le será perdonada. ¿Cuál es este pecado imperdonable? Rechazar a Cristo. Tener evidencias como los fariseos, ver milagros como los fariseos, estudiar que la Biblia es la palabra de Dios, saber en lo más profundo de nuestra conciencia que Él es la verdad, y a pesar de toda esta luz, decir, pues no, lo rechazo, yo no quiero creer en Él. Ahora, es muy importante que una pregunta surge a continuación. ¿Qué significa creer en Jesús? Porque si el factor que va a determinar que tú estés en el cielo algún día y otros en el infierno va a ser el que creíste en Jesús, más vale que definamos qué significa creer. La palabra creer, así nada más creer, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, alguien puede decir, creo que lloverá esta tarde. Y en esta forma, este caso contiene la idea de una esperanza calculada.
¿verdad? Creo que va a llover por las cosas que estoy viendo, pero aquí no está la persona absolutamente segura de que va a llover, cree que va a llover, pero vuelvo a repetir, lleva la idea de una connotación, de una esperanza. Otras veces puede decir otra persona, creo en Dios, y creer aquí es un asentamiento mental de una idea. Esto es, creo que existe un Dios, pero no confío en Él. ¿Me van entendiendo? Muy bien. No hay ninguna entrega cuando una persona dice, pues creo en Dios, o asentamiento de confianza en esta declaración. Solo la aceptación de una idea. Cualquier persona puede creer y tener la idea, sí, tiene que existir un Dios, pero el hecho de que alguien crea que hay un Dios no lo salva. Si yo voy afuera ahorita y comenzamos a preguntarle a toda la gente, absolutamente a toda la gente, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? No hay nadie que nos diga que no cree, porque Él es un hecho histórico. ¿Crees en Napoleón? ¿Quién va a decir que no cree en Napoleón? La pregunta, una persona inteligente te contesta y te dice, bueno, ¿a qué se refiere usted? ¿Creo en Él como un personaje histórico o creo en Él en el sentido que tengo confianza en Él? ¿Ya me entiendes? Entonces, el hecho de que una persona diga, creo en Cristo, bueno, también Él dice, Santiago 2:19, los demonios creen también. Entonces, ve tú la diferencia entre creer y confiar, que es absolutamente diferente. Vean otro ejemplo en Juan capítulo 2. Juan 2, tenemos que entender qué significa creer en Cristo. Juan 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo, otra vez, creyeron viendo, y a la fe que salva. Porque la fe no es por ver. Romanos 10:17 es por el oír. Nadie viendo se salva. Muchos creyeron viendo las señales. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, con esa percepción y esa habilidad de la divinidad, él como Dios podía conocer y percibir los corazones, y sabía que muchos que decían, creemos en ti, no eran más que unos mentirosos. Y le seguían precisamente porque veían que hacía milagros. Sí, creemos que tú eres, sí, pero el milagrero. Y iban detrás de él, de iglesia en iglesia, buscando quien les hiciera sanidades. A esta iglesia y a muchas iglesias hemos sido visitados por muchas familias que vienen a buscar sanidad. Y si no lo sanan en la iglesia donde estaban, vienen a esta. Y si aquí no encontraron sanidad, van a otra. No van buscando a Jesús, van buscando. Los beneficios y los regalos de Jesús. Y por eso Jesús les dijo a todos los que le seguían en Juan 6, ¿saben una cosa? Ya estaba Jesús harto de este tipo de seguidores. Y les dijo, si ustedes no se niegan a sí mismos y no cargan su cruz, no me sigan. Ustedes me siguen porque les di pan y se saciaron. Pero si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en ustedes. Y en Juan 6:35 le explica qué significa comer su carne y beber su sangre. Significa creer en Él y seguirlo. No basta decir creo en Jesús, los diablos creen. Toda la gente a nuestro alrededor cree en Él como un hecho histórico. La diferencia está en confiar en Él. Creer en las palabras de Jesús significa confiar en Él como el Salvador. Dice en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, no en tu mente, la fe, el creer bíblico no tiene que ver nada con la mente, aunque después viene el involucramiento mental. Se cree con el corazón y tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos, que Jesús está vivo realmente. Ahora, si yo creo con mi corazón que Él está vivo, yo no puedo vivir igual que como vivía
antes de no creer. Cuando yo creo que Jesús está vivo, cambia todo mi panorama, porque por primera vez yo sé que voy a volver a vivir, y que voy a volver a vivir y voy a estar gobernando con Jesús si verdaderamente le sigo en los cortos días que tengo de vida. Ahora, si esa creencia en Jesús no cambia mi vida, y solamente siempre en un asentamiento intelectual yo sigo igual de fornicario, igual de adúltero, pecado, etcétera, etcétera, mi condenación el día del juicio no va a ser por los pecados que cometí, sino porque tuve la luz y no quise confiar y seguir a Jesús. Esto significa también, cuando decimos que creemos en Jesús, escucha, abandonar cualquier otra idea o concepto que yo haya tenido en cuanto a la manera de ir al cielo. Yo no puedo decir creo en Jesús y sigo en la dianética, y soy comunista. Creo en Jesús y estoy en la escatología. Creo en Jesús y soy masón. Creo en Jesús, pero también puedo tener mi amante. Creo en Jesús, pero puedo también tener la foto del Papa. Creo en Jesús, pero puedo tener también mis santitos. No hay absolutamente ninguna congruencia entre lo que yo digo que creo y entre mis obras, porque si mis obras no testifican que son de acuerdo a lo que yo creo, la fe sin obras es muerta. Mi fe no es en Jesús, es la fe de los demonios. Dura es esta palabra de oír, ¿verdad? Y lo creo porque nadie dice amén. Dura es esta palabra de oír. Y se acerca el momento en cuando tenemos que volver otra vez a desenterrar los conceptos bíblicos de la fe que salva. Porque muchos de ustedes han sido apacentados con un evangelio barato. Creen que tienen una fe que salva y van camino al infierno. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La diferencia entre creer y confiar la vemos en la siguiente ilustración. Yo puedo reconocer que ese puente puede sostenerme o literalmente caminar sobre el puente. Esa es la diferencia entre creer y confiar. Una vez un señor dijo, ¿quién cree que yo me aviento en un barril en las cataratas del Niágara? Y toda la gente, ¡qué vacía! Amén, yo creo que tú te avientas, y pum, se aventó en el barril, y se volvió a subir otra vez, y les dijo, ahora, ¿quién se mete conmigo en el barril? No, como que nadie. Todos, o sea, vean la diferencia. Yo pues no, yo sí creo que sí se avienta, pero otra cosa es que si realmente que yo creo que él se avienta y que no hay ningún problema, me meto con él. ¿Por qué? Porque la misma confianza que yo tengo de que él llegó salvo, lo habrá si yo me meto junto con él. Yo sí creo que ese puente me sostenga, pero pero desde lejecitos. Entonces, esa es la diferencia entre creer y confiar. Confiar es involucrarte literalmente en aquello que tú dices que crees. Yo creo que Jesús es el Salvador, pues involucro mi vida y le dedico mis talentos y le dedico mi vida y mi casa y todo lo que tengo, porque esa confianza en Él es la que demuestra que tengo una fe que salva. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no es Cristo, repito, más el comunismo, Cristo más la masonería, no hay dos caminos, es Él nada más. Y tú vas a demostrar que tienes esta fe que salva siguiéndole nada más a Él. Dice en Primera de Tesalonicenses, Pablo a esta iglesia, le doy gracias a Dios de cómo os volvisteis de los ídolos hacia el Dios vivo para servirle. La conversión es dejar algo que creíamos que era y voltearnos y comenzar a seguir lo que realmente es la realidad y la única salvación. Dice Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en Jesucristo hombre. Yo no puedo creer que Jesús es el Salvador, pero también San Juan Cayetano. Cristo es mi Salvador, pero también la Virgen de Lourdes. Cristo es mi Salvador, pero también Buda, como los orientales, ¿verdad? Ponen a Jesús, no, sí, Él es un gurú, Él es un iluminado, igual que Buda, igual que el Dalai Lama, igual que Mahatma Gandhi, igual que el de la Gran Fraternidad Universal, igual, no, es que cuando seguimos a Jesús es Él nada más, y Él es celoso. Dios es un Dios celoso. No tendrás delante de ti dioses ajenos. Cuando venimos a Jesús, dejamos absolutamente todas las falsas deidades y los falsos ídolos y los falsos caminos que seguíamos. Si no los hemos dejado es porque realmente decimos que creemos, pero no hemos confiado en Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad eterna,
Bueno, porque el debate, terminamos, estriba sobre si una persona puede estar en el camino al cielo un día y en el infierno al otro día. Para contestar esta pregunta debemos otra vez entender, amados santos de Dios, debemos entender clara y exactamente lo que envía a una persona a la condenación eterna. Jesús, regresamos a Juan 3 otra vez, nos resuelve para siempre esta cuestión. Los pecadores que no ponen su confianza en Cristo perecerán eternamente. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Estas personas no quisieron tener nada que ver con Cristo en esta vida, tampoco querrán tener nada que ver con Él en la eternidad. No es robar, matar, envidiar, engañar y violar lo que envía a una persona al infierno, sino rechazar a Jesús. El pecado de pecados. El único pecado que no tiene perdón y que el cristiano no puede cometer, porque es imposible que lo cometa, es la incredulidad. Si yo realmente en una época de mi vida creí con esa fe que salva, Él entra a mi vida y esa fe va creciendo y cada vez creo más. Tengo mis debilidades y mis caídas de vez en cuando, etcétera, etcétera, pero te levantas y sigues creyendo porque es esa fe, la fe que salva. El justo por la fe vivirá. Una persona que va camino al infierno es porque jamás en su vida creyó bíblicamente, jamás confió, porque no confió, abandonó el camino y parecía que fue salvo, pero no perdió su salvación, nunca conoció ni confió en Cristo, jamás. Quiero hacerles una pregunta, ¿había algo más que le pudiera Jesús decir a Nicodemo? ¿Se le olvidó a Jesús decirle a Nicodemo que había también otras maneras de ir al cielo y evitar el infierno? ¿Le dijo Jesús solo la mitad de la verdad a Nicodemo? ¿Creía Jesús que algún día Nicodemo leería Gálatas? En ese tiempo no estaba escrito Gálatas, o Hebreos, o algún otro libro para completar su teología. Creemos que no, ¿verdad? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mensaje de Jesús fue, es y será simple, 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 simple. La vida eterna se encuentra en la fe. Nunca, nunca, nunca en las obras. Ni en el momento de la salvación, ni después de la salvación. La diferencia de las personas que vayan al cielo y los que vayan al infierno no es porque cometieron unos peores pecados y peores ofensas, sino por la respuesta que le dieron al Salvador. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:2, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego. Romanos 3:22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por la fe, para todos los que creen en él. Romanos 4:3, porque, que dice la Escritura, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Gálatas 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y nunca por las obras de la ley. Efesios 1:13, en él ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que en él creyeron. Primera de Pedro 2:6, el que en él creyere no será avergonzado. Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en su reposo. Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna, porque han creído en el nombre del Hijo de Dios.